Saludos, el día de hoy hablaremos del control a largo plazo de la presión arterial. Hay que destacar que existen dos mecanismos importantes en la regulación de la presión arterial: el sistema de regulación a corto plazo y el sistema de regulación a largo plazo. Ya habíamos visto en el capítulo anterior la forma en la que trabaja el sistema de regulación a corto plazo de la presión arterial, actuando muy rápidamente en cuestión de segundos a minutos. En este tipo de regulación, el sistema nervioso simpático desempeña un papel fundamental, ya que es capaz de regular la presión arterial en corto tiempo gracias a los efectos que ejerce sobre la resistencia vascular periférica, la capacitancia y también a nivel del corazón, aumentando la frecuencia cardíaca y el inotropismo cardíaco. Por otro lado, nuestro organismo también posee un sistema de control de la regulación de presión arterial que actúa en cuestión de semanas a meses. Este control a largo plazo de la presión arterial se encuentra muy relacionado con la homeostasis de los volúmenes líquidos del cuerpo, así que de esta forma debe existir un equilibrio entre el ingreso de líquido y la excreción del mismo. De este modo, este control homeostático depende de la coordinación tanto de los sistemas de control nervioso como de los sistemas hormonales y sobre todo de la función renal a través de los sistemas de control de los líquidos corporales. Es por esta razón que el tema principal de este capítulo es comprender los mecanismos por los cuales el riñón puede regular este equilibrio homeostático de los líquidos corporales para regular la presión arterial. En este sistema de control a largo plazo de la presión arterial se encuentran involucrados dos mecanismos fundamentales. En primer lugar, el sistema de líquidos renal corporal y en segundo lugar, el sistema renina-angiotensina-aldosterona. En primer lugar, analizaremos el primero de los sistemas de control a largo plazo de la presión arterial. Este es el sistema renal corporal. Este sistema de regulación de líquidos renal corporal es muy importante, pues es la base de la regulación a largo plazo de la presión, siendo un sistema que actúa de forma lenta pero con un amplio poder. La forma en la que este sistema actúa es en respuesta a un aumento del volumen sanguíneo. Esto, gracias a que la capacidad de los vasos no cambia, produce un aumento de la presión arterial. Además, este aumento de la presión arterial ejerce un efecto directo sobre la excreción de líquidos a nivel renal, aumentando de esta forma la cantidad de volumen excretado, disminuyendo la cantidad de volumen en el cuerpo y de esta forma disminuyendo también la presión arterial. Este sistema es capaz de regular la presión arterial a largo plazo también de forma contraria, es decir, cuando, por ejemplo, disminuye la cantidad de volumen sanguíneo y esto determina una disminución de la presión arterial. De esta forma, bajo estas circunstancias, los riñones son capaces de reducir el volumen de excreción líquido del cuerpo. De esta forma, nuestro organismo ahorra un volumen líquido, lo retiene y esto determina un incremento de la presión arterial hasta valores normales. Si bien este sistema de regulación de líquido renal corporal es propio de varias especies en el reino animal, hay que destacar que en el ser humano este sistema ha sido perfeccionado por otros subsistemas de regulación que se encuentran relacionados con el control de líquidos y por lo tanto con el control de la presión arterial. Entre estos se encuentra, por ejemplo, el sistema renina-angiotensina del que hablaremos en esta misma clase. Otra característica muy interesante de este sistema de regulación de líquido renal corporal es que es muy sensible al aumento de la presión arterial. De este modo podemos decir que si la presión arterial se incrementa en tan solo unos milímetros de mercurio, esto puede incrementar al doble la eliminación renal de agua, el proceso denominado diuresis por presión. Y además no solo se elimina agua a nivel de los riñones, sino que también se elimina sodio. Por lo tanto, este proceso se denomina natriuresis por presión. De esta forma, cuando se incrementa la presión en el organismo, el riñón se encarga de excretar el exceso de agua y de sodio
hacia la formación de orina y de esta forma disminuir el volumen del líquido extracelular a nivel del espacio intravascular y por lo tanto disminuir la presión arterial. Analizaremos en primer lugar el efecto de la diuresis por presión, es decir, el efecto del incremento de la presión incrementando también la diuresis renal. En esta imagen se puede observar el efecto de la diuresis por presión en el control de la presión arterial. Esta curva es denominada curva de eliminación de orina o curva de función renal, en la cual se puede ver la influencia de las modificaciones a nivel de la presión arterial que van a producir cambios a nivel de la diuresis. De esta forma podemos observar en la gráfica cómo puede variar la diuresis dependiendo del nivel de presión arterial. Y justamente señalamos tres tipos diferentes de presión arterial. En primer lugar, podemos ver que cuando la presión arterial tiene un valor de aproximadamente 100 milímetros de mercurio, la eliminación renal de orina es normal. Mientras que cuando la presión arterial desciende a valores tan bajos como 50 milímetros de mercurio, la eliminación es igual a cero, es decir, que el riñón deja de producir orina. Por el otro extremo podemos observar que cuando la presión arterial asciende a niveles tan altos como 200 milímetros de mercurio, la eliminación de orina a través de los riñones puede aumentar de 6 hasta 8 veces. Hay que destacar que en estas condiciones el riñón no solamente elimina volumen de líquido, sino también elimina sodio por el proceso denominado natriuresis por presión. En la siguiente imagen se puede observar los resultados registrados después de un experimento para determinar la función del sistema renal corporal sobre la regulación de la presión arterial. En primer lugar, se procede a realizar el bloqueo de los mecanismos reflejos nerviosos que actúan para controlar la presión arterial. Después, se produce la infusión de 400 ml de sangre por vía intravenosa. En este momento puede observarse en la gráfica el rápido aumento del gasto cardíaco hasta aproximadamente el doble de su valor normal, además de un incremento de 115 milímetros de mercurio por encima del valor normal en reposo de la presión arterial, alcanzando un nivel de presión tan alto como 205 milímetros de mercurio. Este aumento de la presión arterial determina un incremento de la eliminación de orina por parte del riñón que puede incrementarse hasta 12 veces por encima del valor normal, como puede verse reflejado en la curva media de la imagen. De esta forma, la gran pérdida de líquidos por la orina determina que el gasto cardíaco descienda hasta sus niveles normales, al igual que la presión arterial en el lapso de una hora siguiente. También podemos ver que el mecanismo de control de líquido renal corporal proporciona una ganancia por retroalimentación casi infinita para el control de la presión arterial a largo plazo. Este concepto se analiza en base a dos curvas independientes que se cruzan entre sí. Una curva representa la eliminación renal de agua y sal y la segunda curva representa la ingestión neta de agua y sal. Así, y como lo habíamos mencionado al inicio de la clase, debe existir un equilibrio entre el ingreso y el egreso de sal y agua. Por lo tanto, este equilibrio puede verse reflejado en el sitio de intersección de ambas curvas que corresponde al punto de equilibrio. Gracias a esta gráfica podemos analizar lo que ocurre en el sistema regulador cuando la presión arterial aumenta hasta niveles muy altos como por ejemplo 150 milímetros de mercurio. Se puede ver claramente en la imagen que con este alto nivel de presión la eliminación renal de agua y sal es 3 veces mayor que la ingestión. De esta forma, el organismo es capaz de perder gran cantidad de líquido, lo que disminuye tanto el volumen de sangre como también la presión arterial. Este balance negativo del líquido no va a cesar hasta que la presión caiga todo lo necesario para alcanzar nuevamente el punto de equilibrio estable. En esta situación específica, la pérdida de agua será ligeramente mayor a la ingestión de la misma. Por lo tanto, esto se va a mantener hasta que la presión arterial descienda y finalmente vuelva exactamente hacia el punto de equilibrio.
Por el contrario, cuando la presión arterial cae por debajo del punto de equilibrio, la ingestión de agua y sal será ligeramente mayor que la eliminación. Esto determina un incremento del volumen de líquido y por lo tanto también un incremento del volumen de sangre, por lo que la presión arterial también tiende a incrementarse hasta alcanzar nuevamente el punto de equilibrio. Por lo tanto, la respuesta ante el aumento o disminución de la presión arterial tiende siempre a regresar hacia el punto de equilibrio gracias a esta función reguladora del sistema de líquido renal corporal. Este proceso es el que se conoce como el principio de ganancia casi infinita por retroalimentación para el control de la presión arterial a través de los mecanismos de control de líquidos renal corporal. Por lo tanto, para comprender este mecanismo de regulación por parte de los riñones sobre la presión arterial a largo plazo, debemos destacar la existencia de dos determinantes básicos que actúan sobre la regulación de la presión arterial. Para comprenderlos, primeramente tenemos que notar que el punto de equilibrio coincide de forma normal con una presión arterial media de aproximadamente 100 milímetros de mercurio. De esta forma, solo existen dos formas en las cuales esta presión arterial puede modificar su valor y salir del punto de equilibrio. La primera de ellas se encuentra reflejada en la parte superior de la figura, que significa el desplazamiento de la curva de eliminación renal de agua y sal. Y el segundo determinante que puede modificar la presión arterial es la modificación de la línea de ingesta de agua y sal. En el primer caso podemos ver lo que ocurre en un riñón alterado en el cual la curva se ha desplazado hacia el sitio de mayor presión en un valor de 50 milímetros de mercurio. Podemos notar que el punto de equilibrio al desplazarse 50 milímetros de mercurio más alto de lo normal también ha desplazado el nivel de presión en la misma cantidad. Por lo tanto, podemos afirmar que si la curva de eliminación renal se desplaza hacia un nuevo nivel de presión, también lo hará la presión arterial, siguiendo su nuevo nivel de presión en solo unos días. Por otro lado, si analizamos la figura inferior, podemos ver que el cambio de nivel de ingestión de sal y agua también puede modificar la presión arterial. En este ejemplo en particular podemos ver que cuando el nivel de ingestión de agua y sal aumenta 4 veces por encima del valor normal, el punto de equilibrio se desplaza hacia un nivel de presión aproximadamente de 160 milímetros de mercurio, es decir, 60 milímetros de mercurio por encima del nivel normal. Por el contrario, un descenso del nivel de ingestión reduciría la presión arterial. Por lo tanto, podemos concluir que resulta imposible cambiar el nivel de presión arterial media a largo plazo hasta un nuevo valor sin modificar uno de los dos determinantes básicos de la presión arterial, es decir, el nivel de ingestión de sal y agua y el grado de desplazamiento de la curva de la función renal a lo largo del eje de la presión. En esta siguiente imagen podemos observar el comportamiento de la curva de eliminación renal crónica, que es mucho más pronunciada que la curva aguda que habíamos visto antes. Así, podemos destacar en primer lugar que la diuresis por presión y la natriuresis por presión pueden producir cambios crónicos de la presión arterial en cuestión de días o meses. Estos tienen un efecto superior que los cambios agudos de la regulación de la presión. Por lo tanto, los aumentos crónicos de la presión renal sobre la eliminación de orina se deben principalmente a efectos directos de la presión sobre el riñón, que produce un incremento en la excreción del volumen líquido, pero también incluye efectos indirectos mediados por cambios nerviosos y hormonales que tienen lugar cuando aumenta la presión sanguínea. Por ejemplo, ante un aumento de la presión arterial, se produce una disminución de la acción del sistema nervioso simpático, así como también la disminución de la acción de varias hormonas, tales como la angiotensina 2 y la aldosterona. Por lo tanto, al producirse la reducción de la actividad antinatriurética de estos sistemas, por contraposición se produce un incremento de la eficacia tanto de la natriuresis como de la diuresis por presión, elevando la excreción de agua y sal durante los aumentos crónicos de la presión arterial.
Si los riñones y los mecanismos nerviosos y hormonales se encuentran funcionando con normalidad, los aumentos crónicos en la ingestión de sal y agua pueden producir muy escasas variaciones sobre la presión arterial, tal y como puede verse en la figura. De la misma forma, cuando la ingestión de sal y agua se reduce hasta la sexta parte del valor normal, puede producirse un descenso muy pequeño de la presión arterial. Gracias a este mecanismo se concluye que muchas personas son consideradas insensibles a la sal, ya que la variación en el consumo de sal solo producirá una pequeña variación en la presión arterial. Por otro lado, existe otro grupo de personas con lesión renal o que tienen una secreción excesiva de hormona antidiurética, angiotensina 2 o aldosterona. Y esto produce que sean consideradas sensibles a la sal, ya que una variación en el consumo de la sal producirá un gran cambio en la presión arterial. En la siguiente imagen podemos analizar el fracaso del aumento de la resistencia periférica total para elevar a largo plazo la presión arterial cuando no se modifica ni la ingestión de líquidos ni la función renal. Inicialmente debemos recordar que gracias a la ley de Ohm podemos afirmar que la presión arterial es igual a el gasto cardíaco por la resistencia periférica total. De esta forma es fácil comprender que un aumento de la resistencia periférica total trae consigo una elevación de la presión arterial. Así, cuando existe una vasoconstricción y se produce un aumento de la resistencia periférica total, aumenta de forma aguda la presión arterial, pero este incremento de la presión arterial no logra mantenerse por mucho tiempo siempre y cuando los riñones estén funcionando normalmente, por lo que la presión tiende a volver a su nivel normal en el lapso de un día. Esta situación ocurre debido a que el aumento de la resistencia vascular de los vasos sanguíneos en todo el organismo, además de en los riñones, no logra cambiar el punto de equilibrio para el control de la presión arterial que habíamos analizado en las anteriores gráficas. De esta forma, los riñones comienzan inmediatamente a responder a este incremento de presión arterial, aumentando la diuresis por presión y la natriuresis por presión. Y en cuestión de unas horas se pierde grandes cantidades de agua y sal desde el organismo, y este proceso continúa hasta que la presión arterial desciende y vuelve hacia un nivel normal en el punto de equilibrio. Justamente en esta imagen se puede demostrar que los cambios de resistencia periférica total no logran afectar el nivel de presión arterial a largo plazo siempre y cuando la función de los riñones se mantenga normal. En esta imagen se puede observar el gasto cardíaco y la presión arterial aproximados en distintas situaciones clínicas en las cuales las resistencias periféricas totales están aumentadas o disminuidas, pero se conserva la excreción renal de agua y sal. De esta forma podemos observar que la presión arterial se mantiene normal en todas estas situaciones clínicas distintas. Por lo tanto, podemos concluir que el aumento de la resistencia periférica total no provoca en sí misma hipertensión. Pero, en algunos casos, el aumento de la resistencia periférica total puede inducir al mismo tiempo un incremento de la resistencia vascular intrarrenal, lo que altera la función del riñón y por lo tanto provocará hipertensión desplazando la curva de función renal hacia el nivel de alta presión. Así, el culpable de esta hipertensión es el aumento de la resistencia renal y no el aumento de la resistencia periférica total. Otra característica interesante que analizaremos ahora es el aumento del volumen líquido que puede elevar la presión arterial gracias al incremento del gasto cardíaco y de la resistencia periférica total. En la siguiente imagen podemos observar los pasos secuenciales por los cuales el aumento de volumen del líquido extracelular produce un aumento de la presión arterial. En primer lugar, podemos ver que un aumento del volumen del líquido extracelular trae consigo un incremento del volumen de la sangre. Así, hay un aumento de la presión de llenado circulatoria media, con lo que aumenta el retorno venoso que llega al corazón. Como el corazón bombea todo lo que le llega, este aumento del retorno venoso incrementa el gasto cardíaco. También podemos ver en esta gráfica que el aumento del gasto cardíaco va a producir el aumento de la presión arterial por una vía directa y una vía indirecta. En la vía directa es el propio aumento del gasto cardíaco quien determina el incremento de la presión arterial, mientras que en la vía indirecta
entra en juego el proceso de autorregulación del flujo sanguíneo a nivel de los tejidos. Hay que recordar lo que habíamos destacado en las clases anteriores referidas a la autorregulación del flujo sanguíneo. En este caso, el aumento del gasto cardíaco produce un aumento del flujo sanguíneo a nivel de todos los tejidos. Los vasos sanguíneos de estos tejidos responden a este aumento de flujo con una vasoconstricción y por lo tanto con una elevación de la resistencia vascular periférica total. Esto determina, por la ley de Ohm, que aumente la presión arterial, ya que debemos recordar que la presión arterial es igual al gasto cardíaco por la resistencia periférica total. De esta forma podemos comprender que un aumento del gasto cardíaco de solamente el 5 al 10% puede incrementar la presión arterial media desde un valor normal de 100 milímetros de mercurio hasta uno de 150 milímetros de mercurio. Ahora analizaremos la importancia de la sal en el esquema de regulación líquido-renal corporal. Hasta el momento simplemente hemos mencionado la regulación de la presión arterial mediante el manejo del volumen de líquido, pero se ha demostrado que el aumento de la ingesta de sal eleva más la presión arterial que el aumento de la ingestión de líquido. El motivo de esto es que el agua se excreta muy fácilmente a través de los riñones, casi con la misma velocidad con la que ingerimos el líquido, mientras que la sal no se puede excretar tan fácilmente. De esta forma, a medida que se acumula la sal en nuestro organismo, aumenta directamente el volumen de líquido extracelular. De esta forma, las cantidades de sal que se acumulan en nuestro organismo constituyen el principal determinante del volumen de líquido extracelular, y esto lo determinan por dos razones importantes. En primer lugar, que el aumento de la osmolaridad de los líquidos corporales por la presencia del cloruro de sodio va a estimular el centro de la sed a nivel cerebral, haciendo que la persona beba cantidades extras de agua para normalizar la concentración extracelular de sal y aumentando de esta forma el volumen líquido extracelular. En segundo lugar, el aumento de la osmolaridad a causa del exceso de sal en el líquido extracelular va a estimular al eje hipotálamo-hipófisis para secretar cantidades mayores de hormona antidiurética. Esta hormona actúa a nivel renal aumentando la reabsorción tubular de agua y devolviéndola al líquido extracelular, con lo que existe un aumento todavía mayor del volumen extracelular. En base a todo lo que hemos mencionado hasta el momento, podemos decir que la hipertensión arterial crónica se debe a un deterioro de la función renal. Cuando se dice que una persona padece de hipertensión arterial, se refiere a que las cifras de presión arterial están por encima del límite superior considerado normal. De esta forma, podemos ver, por ejemplo, que la hipertensión arterial crónica posee una presión arterial media superior a los 110 milímetros de mercurio, o que es igual a una presión arterial sistémica con una presión arterial diastólica mayor a 90 y una presión arterial sistólica mayor a 135 milímetros de mercurio. En personas que poseen una hipertensión muy importante, la presión arterial media puede llegar a alcanzar valores tan altos como 150 a 170 milímetros de mercurio, o cuando la presión arterial sistólica alcanza niveles tan altos como 250 milímetros de mercurio y la presión diastólica puede alcanzar niveles tan altos como 130 milímetros de mercurio. El aumento de la presión arterial, aunque sea un aumento moderado, disminuye la esperanza de vida de una persona. Cuando la presión arterial media aumenta en un 50% por encima de su valor normal, se dice que la persona no llegará a vivir más que algunos años, a no ser que se inicie un tratamiento adecuado. Estos efectos letales de la hipertensión arterial se producen principalmente en tres formas. En primer lugar, un exceso de la carga de trabajo sobre el corazón que produce insuficiencia cardíaca precoz y cardiopatía coronaria, provocando la muerte como consecuencia de un ataque cardíaco. En segundo lugar, la hipertensión puede producir a nivel cerebral el daño de los vasos sanguíneos más nobles, con lo que se producen los infartos cerebrales.
Clínicamente, esto es denominado un ictus cerebral. Dependiendo de la parte afectada del cerebro, este ictus puede ser incluso mortal o provocar trastornos cerebrales muy graves como la parálisis, demencia, ceguera, etc. Finalmente, la hipertensión arterial casi siempre provoca graves lesiones a nivel de los riñones, produciendo muchas zonas de destrucción que finalmente conducen a una insuficiencia renal, una uremia y muerte. En la siguiente gráfica podemos observar la hipertensión por sobrecarga de volumen experimental causada por la disminución de la masa renal con un aumento simultáneo de la ingestión de sal. En esta imagen se puede observar el experimento que demuestra la hipertensión arterial por sobrecarga de volumen realizada en un grupo de perros a quienes se les ha extraído el 70% de la masa renal. El primer círculo de la curva corresponde a la extracción de los polos de uno de los riñones, y en el segundo círculo se representa la extracción de todo el riñón contralateral, dejando al animal con tan solo el 30% de la masa renal normal. Pueden notar que la eliminación de esta gran cantidad de masa renal solo incrementó la presión arterial media en 6 milímetros de mercurio. Después se procedió a administrar a los perros una solución salina para beber, en lugar de agua. Como la solución salina no puede calmar la sed de los canes, bebían entre 2 a 4 veces más volumen de lo normal, y esto produjo en unos días un incremento de la presión arterial de hasta 40 milímetros de mercurio por encima del valor normal. En la siguiente fase del experimento, los perros ya no recibieron solución salina, sino agua pura. Esto determinó que en un par de días la presión disminuyó volviendo a la normalidad. En la fase final del experimento, los perros recibieron otra vez solución con agua y sal, y esta vez la presión aumentó mucho más rápido y hasta un nivel superior, lo que revela nuevamente que la hipertensión por sobrecarga de volumen se había establecido. Ahora analizaremos los cambios secuenciales de la función circulatoria durante el desarrollo de la hipertensión por sobrecarga de volumen. En esta gráfica podemos observar que una semana antes del denominado día cero, la masa renal había disminuido a solo el 30% de lo normal. En ese tiempo, se determinó un aumento de la ingesta de sal y agua hasta 6 veces más de lo normal y se mantuvo en ese nivel todo el tiempo. El efecto agudo a todo esto fue un incremento del volumen de líquido extracelular, del volumen de sangre y del gasto cardíaco, hasta en un 20 a 40% por encima de lo normal. Al mismo tiempo podemos observar cómo existe un ligero incremento de la presión arterial, pero este aumento es menor que el que se ha producido a nivel del volumen líquido y del gasto cardíaco. Este menor ascenso de la presión arterial puede explicarse si observamos en la figura la presencia de una disminución inicial de la resistencia periférica total. Este descenso inicial de la resistencia vascular periférica es una respuesta a un mecanismo vasoreceptor que intenta atenuar temporalmente el aumento de la presión. No obstante, pasados 2 a 4 días, los vasoreceptores se adaptan, es decir, se reajustan a este nivel de presión y ya no pueden prevenir el aumento de la presión arterial. Podemos notar que en este momento la presión arterial ha aumentado tanto que casi alcanza su valor máximo, solamente determinado por el aumento del gasto cardíaco, ya que las resistencias periféricas aún se mantienen casi en su nivel normal. Después de que se han producido todos estos cambios agudos en la circulación, podemos observar que en las semanas siguientes se producen cambios secundarios que son mucho más prolongados. Especialmente importante es observar el aumento progresivo de la resistencia periférica total, mientras que por el otro lado el gasto cardíaco va disminuyendo, llegando casi a su valor normal, principalmente como consecuencia del mecanismo de autorregulación del flujo sanguíneo en el corazón. Por lo tanto, después de que el gasto cardíaco haya aumentado hasta un nivel muy elevado,
y se haya iniciado la hipertensión, el exceso de flujo sanguíneo a través de los tejidos provoca una constricción progresiva de las arteriolas locales, con lo que el flujo sanguíneo local de los tejidos del organismo y también el gasto cardíaco vuelven casi totalmente a la normalidad, mientras que se provoca simultáneamente el ascenso secundario de la resistencia periférica total. Existen algunos tipos especiales de hipertensión, como por ejemplo la hipertensión por sobrecarga de volumen en pacientes que no tienen riñones funcionales y que se mantienen con un riñón artificial. Por lo tanto, estos pacientes tienden a mantener el volumen de líquido corporal. Si la diálisis es adecuada, se retira el exceso de sal y agua, pero si la diálisis no es la adecuada, se puede producir una hipertensión por sobrecarga. Otro tipo especial de hipertensión es la provocada por el exceso de aldosterona, como por ejemplo en los tumores de glándula suprarrenal. Este exceso de secreción de aldosterona produce un aldosteronismo primario, que aumenta la absorción de sal y agua a nivel de los riñones y por lo tanto provoca una hipertensión. Ahora hablaremos del sistema renina-angiotensina y su función sobre el control de la presión arterial. Hay que destacar que además de la capacidad de los riñones para controlar la presión arterial a través de los cambios del volumen de líquido excretado, pueden también utilizar otro tipo de mecanismo potente para controlar la presión arterial. Este es el sistema renina-angiotensina. La renina es una enzima proteica que es liberada por los riñones en respuesta a una disminución de la presión arterial. La renina se sintetiza y almacena en las células yuxtaglomerulares de los riñones en forma inactiva de prorenina. Las células yuxtaglomerulares son miocitos lisos modificados situados principalmente en las paredes de las arteriolas aferentes y en las inmediaciones del glomérulo renal. Cuando desciende la presión arterial, se produce una serie de reacciones intrínsecas a nivel renal que provocan la ruptura de muchas moléculas de prorenina de las células yuxtaglomerulares y por lo tanto se produce la liberación de la renina. Esta renina que ahora ha sido liberada a la sangre tiene un tiempo de vida de 30 a 60 minutos. La renina tiene la función de activar enzimáticamente a una proteína muy importante que se ha creado a nivel hepático, el denominado sustrato de renina o angiotensinógeno. Por lo tanto, de esta activación, el angiotensinógeno se transforma en angiotensina 1. La angiotensina 1 ya es una sustancia con un ligero efecto biológico vasoconstrictor, pero aún no está completamente activada. Esta angiotensina 1 recorre la circulación sanguínea hasta llegar a los vasos sanguíneos pulmonares, donde se encuentra con la enzima convertidora de angiotensina. Y esta enzima, como su nombre lo indica, transforma la angiotensina 1 en angiotensina 2. Esta angiotensina 2 permanece circulando en la sangre de 1 a 2 minutos y posee muy amplios efectos vasoconstrictores, produce retención renal de sal y agua y por lo tanto, de esta forma es capaz de aumentar la cifra de presión arterial. Ahora analizaremos la rapidez e intensidad de la respuesta presora vasoconstrictora del sistema renina-angiotensina. En esta imagen podemos observar un experimento en el cual se analizan los fenómenos posteriores a una hemorragia con un sistema renina-angiotensina funcional y cuando este sistema no funciona. Podemos observar que después de la hemorragia se ha producido un descenso agudo de la presión arterial hasta un nivel de 50 milímetros de mercurio y la presión arterial aumenta hasta un nivel de 83 milímetros de mercurio cuando el sistema renina-angiotensina se encuentra funcionando. Por el contrario, solo aumenta hasta 60 milímetros de mercurio en el sistema donde se ha anulado la función del sistema renino-angiotensina. Este experimento demuestra la gran capacidad del sistema renina-angiotensina de subir la presión por lo menos a la mitad del valor normal cuando existe un descenso brusco de la misma. Este aumento de presión sucede en escasos minutos, por lo que es un mecanismo muy importante que puede llegar a salvar la vida de la persona. Finalmente podemos ver también que el sistema vasoconstrictor renina-angiotensina requiere de unos 20 minutos para estar totalmente activado.
por lo que su control sobre la presión sanguínea es mucho más lento que los reflejos nerviosos y el sistema simpático de noradrenalina y adrenalina. En la siguiente gráfica podemos observar un resumen esquemático de todo el sistema renina-angiotensina-aldosterona. En primer lugar, podemos ver que el descenso de la perfusión y por lo tanto de la presión a nivel del aparato yuxtaglomerular renal va a estimular la liberación de la enzima renina, que actúa sobre el angiotensinógeno que se ha producido a nivel del hígado, transformándolo en angiotensina 1. Esta angiotensina 1 posee un ligero efecto vasoconstrictor, pero el efecto final lo obtiene al transformarse en angiotensina 2 gracias a la enzima convertidora de angiotensina que se encuentra a nivel de la circulación pulmonar. Lo importante de esta gráfica es destacar las diferentes funciones que ejerce la angiotensina 2, ya que esta es la forma más activa de angiotensina. En primer lugar, uno de los efectos más importantes de la angiotensina para elevar la presión arterial es generar una absorción mayor de sal y agua a nivel renal, y esto lo puede hacer por un mecanismo directo y por un mecanismo indirecto. En el mecanismo indirecto, lo que ocurre es que la angiotensina 2 va a actuar a nivel de la corteza de la glándula suprarrenal, estimulando la secreción de la hormona aldosterona. Y la aldosterona liberada va a actuar a nivel renal, aumentando todavía más la retención de agua y sal. Justamente la aldosterona, por su amplio poder de reabsorción de sodio, es denominada la hormona ahorradora de sodio. Otro efecto muy importante en la elevación de la presión arterial gracias a la función de la angiotensina 2 es la producción de una vasoconstricción a nivel de las arteriolas y venas, aumentando las resistencias vasculares periféricas y por lo tanto por la ley de Ohm podemos asumir que también se va a incrementar la presión arterial. Finalmente podemos ver que la angiotensina 2 también tiene un amplio efecto a nivel cerebral. Va a actuar a nivel del eje hipotálamo hipofisiario para aumentar la liberación de la hormona antidiurética o también denominada vasopresina. Esta hormona es denominada vasopresina pues puede activar receptores que se encuentran a nivel de los vasos sanguíneos, produciendo mayor vasoconstricción y elevando un poco más la presión arterial. Y a la vez, esta hormona también es denominada antidiurética, ya que tiene efectos diferentes a nivel renal en el cual va a aumentar una reabsorción de agua. Todos estos efectos tienen un solo objetivo y es elevar la presión arterial hasta un rango normal homeostático. Cuando esto se consigue, este propio efecto biológico que constituye el retorno de la presión arterial hacia su valor normal es la señal de retroalimentación negativa que actúa a nivel renal para inhibir la liberación de más renina. De esta forma, y recapitulando, los efectos de la angiotensina 2 que producen un incremento de la presión arterial son en realidad tres. La vasoconstricción a nivel de las arteriolas, que produce un incremento de las resistencias vasculares y por lo tanto un incremento de la presión arterial. En segundo lugar, un aumento de la secreción de la hormona antidiurética, que aumenta el volumen de reabsorción de agua a nivel de los túbulos renales, aumentando de esta forma el volumen extracelular y así también aumentando la presión arterial. Y finalmente tenemos el efecto de retención renal de sal y agua. Esto lo produce la angiotensina 2 de forma directa, aumentando la reabsorción de sal y agua a nivel de los túbulos renales y también lo puede producir de forma indirecta, favoreciendo la liberación de aldosterona por parte de la corteza de la médula suprarrenal. Y esta aldosterona, como es la hormona ahorradora de sodio, lo que hace es incrementar la reabsorción de sodio y agua a nivel renal, con lo que se eleva el volumen extracelular y por lo tanto se elevará también la presión arterial. Ahora hablaremos del análisis cuantitativo de los cambios de presión arterial provocados por la angiotensina 2. En primer lugar, podemos ver en esta imagen que se demuestra un experimento en el cual se pueden ver dos curvas de función renal, así como también la línea que representa la ingestión de sodio. Podemos observar claramente que la curva de función renal que se encuentra a la izquierda se ha realizado en un animal de experimentación cuyo sistema renina-angiotensina ha sido anulado. Por otro lado, podemos ver que la curva de la derecha se ha registrado en un experimento contrario,
En este caso, al perro se le ha administrado una gran cantidad de angiotensina 2, en un nivel 2.5 veces mayor de lo normal. Así podemos observar el desplazamiento de la curva de eliminación renal hacia niveles de presión más altos bajo la influencia de la angiotensina 2. Como se ha explicado antes, este desplazamiento se debe tanto a los efectos directos de la angiotensina sobre el riñón, aumentando la reabsorción de sal y agua, y también por el efecto indirecto que produce a través de la secreción de aldosterona. Por último, también podemos ver en la imagen lo que ha ocurrido con el punto de equilibrio, que también se ha desplazado junto con la curva. Podemos ver que cuando el nivel de acción de angiotensina es de 0, la presión se encuentra en un rango de 75 milímetros de mercurio. Por otro lado, en la otra curva, cuando la angiotensina se encuentra muy elevada, la presión se encuentra registrada en 115 milímetros de mercurio. Por lo tanto, el efecto de la angiotensina puede provocar una retención renal de sal y agua que ejerce un efecto potente favoreciendo la elevación crónica de la presión arterial. Finalmente, analizaremos la función del sistema renina-angiotensina en el mantenimiento de la presión arterial normal a pesar de las grandes variaciones que puede existir en la ingesta de sal. Para esto hay que destacar que una de las funciones más importantes del sistema renina-angiotensina es permitir que las personas puedan ingerir grandes cantidades de sal o muy pequeñas cantidades de sal y que esto no provoque grandes cambios del volumen del líquido extracelular ni por lo tanto variaciones grandes de presión arterial. Para este propósito podemos observar la imagen de la izquierda que nos muestra la secuencia de pasos sucesivos que se encargan de este sistema de regulación. En primer lugar, podemos observar que un aumento de la ingestión de sal va a provocar un aumento del volumen extracelular. Este aumento va a determinar un incremento del nivel de presión arterial, lo que a nivel renal va a producir un descenso de la producción de renina y por lo tanto un descenso en la activación de la angiotensina. Esto produce un descenso de la retención de sal y agua, que como se pierde a nivel renal, el volumen extracelular retornará casi a nivel normal, produciendo también un retorno de la presión arterial hacia un nivel normal. De la misma forma, al disminuir la ingestión de sal, por debajo del valor normal se consiguen los efectos opuestos. Por otro lado, en la imagen de la derecha podemos ver un registro de los cambios de la presión arterial media durante las alteraciones crónicas en la ingestión de sodio. Justamente esta imagen resalta la eficacia del sistema renina-angiotensina en el control de la presión arterial. Podemos ver en primer lugar que cuando el sistema renina-angiotensina funciona con normalidad, la respuesta a un aumento de ingestión de sal de hasta 100 veces por encima del valor normal no aumenta más la presión que en unos 4 a 6 milímetros de mercurio. Por el contrario, cuando se bloquea el sistema renina-angiotensina y se impide la supresión habitual de la formación de angiotensina, el mismo aumento de ingestión de sal puede provocar un aumento de hasta 10 veces por encima del valor normal de la presión. Por otro lado, también podemos ver lo que ocurre cuando se reduce la ingestión de sal hasta solo la décima parte de lo normal. En este caso, si el sistema renina-angiotensina se encuentra funcionando normalmente, la presión apenas varía. Pero si bloqueamos la función del sistema renina-angiotensina, podemos ver que esta reducción de la ingestión de sal puede producir una muy importante reducción de la presión arterial.